Hola, hola. Hoy venimos a leer el capítulo 4 del libro Wings of Starlight. ¿Me acompañas? Vamos a descubrir qué pasó. Recordemos que el día de ayer Clarion se fue hasta la primavera, donde se conectaba la primavera y el invierno. ¿Vemos qué pasó? ¡Vamos! Un silencio inquietante se había filtrado en la primavera. No había canto de pájaros ni brisa que se agitara entre la hierba alta, ni se oía el eco de las risas entre los árboles. Clarion nunca había visto a Pixie Hollow así. Parecía casi desolado. La oscuridad descendió lentamente, filtrándose entre los cerezos en flor y sobre los prados. Muy por debajo de ella vislumbró su resplandor reflejado en un estanque. La luz del sol que se desvanecía brillaba sobre el agua, pero sin talentos acuáticos que tallaran ondas en ella. La superficie era desconcertantemente similar al vidrio en su quietud. Uno de los mosaicos de gotas de rocío que Iris había mencionado estaba inacabado en la orilla, claramente abandonado una vez que los exploradores hicieron sonar las alarmas. A medida que se acercaba a la frontera, el sonido del agua corriendo llegó hasta Clarion. Poco a poco los árboles se fueron aclarando a medida que se alejaba de las orillas fangosas de un río. Con un aleteo en sus alas, Clarion descendió y aterrizó en un suave golpe de sus zapatillas en la hierba. Las moras y las zarzamoras crecían silvestres entre la maleza, y el delicado aroma de su y el delicado aroma de la onagra perfumaba el aire. A medida que se acercaba al río que separaba la primavera del invierno, se sintió extrañamente expuesta, sin bosques que la envolvieran y sin el brillo de sus alas atenuando con una capa de nieve. Nunca antes había estado tan cerca de la frontera. Ella nunca había estado tan sola. Una raíz del árbol de polvo de hadas surgió de la tierra y se extendió a lo ancho del río. Puentes como este extendían entre cada estación en un anillo ininterrumpido. El invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al otoño y del otoño al invierno. Cuando Clarion llegó por primera vez, su existencia la había desconcertado. ¿Qué utilidad tenían las hadas para ello, cuando tan pocas de ellas caminaban de un lado a otro? Ahora se maravillaba ante la poderosa magia que fluía a través de ellos. Las 4 estaciones existían simultáneamente en Pixie Hollow, gracias a las raíces del árbol de polvo de hadas que las unía en un solo lugar. Un pensamiento, uno que ella sabía muy bien que no debía albergar, surgió en su mente. Si el invierno y las estaciones cálidas realmente estaban destinadas a estar separadas, entonces, ¿por qué existe este puente? Un lejano susurro de los árboles la sacó de su pensamiento. La inquietud le recorrió la espalda en un escalofrío. El sonido provenía del bosque de invierno. Cuando volvió su atención hacia él, habría jurado que vio un destello de luz desaparecer detrás de una hilera de árboles completamente blancos. Los oscuros agujeros en los troncos la miraban fijamente como ojos que no parpadeaban. Tal vez, después de todo, había encontrado lo que había venido a buscar. Armándose de valor, Clarion pisó el puente. A mitad del camino, el exuberante musgo que cubría la corteza dio paso a una gruesa capa de nieve. De sus costados caían carambanos que brillaban con malicia a la luz del atardecer.
Clarion se detuvo justo antes de la escarcha que cubría el borde del mismo de la primavera. Al anochecer, todo lo que había al otro lado del río estaba pintado de plata y carbón. Las ráfagas de nieve flotaban perezosamente en el aire. Un frío espejo de las flores de cerezo se descendían flotando sobre el dosel de la primavera. La nevada le parecía un velo que separaba sus mundos. Parecía más mágico de lo que había previsto, pero no podía bajar la guardia ni olvidar por qué había venido allí en primer lugar. Las sombras parecían más oscuras en invierno, pero sus alas emitían suficiente luz para poder ver. El polvo de hada se desprendía de ellas cuando se movía, y las motas brillaban como brasas en la oscuridad. La nieve que cubría la tierra estaba intacta. No había huellas de patas ni hendiduras, nada. El explorador había dicho que este monstruo se parecía a un zorro. Si era lo suficientemente grande como para ser visto a gran distancia, irradiando alguna aura siniestra, ¿a dónde podría haber ido? De repente se sintió realmente tonta. Debió haber imaginado ese sonido por completo. ¿En qué estaba pensando al alejarse en busca de un monstruo? En ese momento el plan le había parecido tan obvio, tan sensato. Ahora lo veía por lo ridículo que era. El estrés y la duda de su inminente coronación la habían confundido todo. Lo verdaderamente sensato sería dar marcha atrás. Pero ¿dónde la dejaba eso? No soportaba la idea de volver a su dormitorio vacío, o peor aún, a una sala de consejo de la que no había podido salir. Además, estaba allí y tan cerca de un lugar de un lugar que la había llamado durante años. Era exactamente tentador extender la mano y atrapar un copo de nieve. Incluso tan cerca del borde, el aire primaveral todavía conservaba su agradable frescor vespertino. ¿Qué tan cerca tendría que llegar para sentir el frío intenso? Muy tentadoramente llevó la mano hasta el borde del borde, dejándola flotar a 1 centímetro de las ráfagas. Finalmente sintió un leve suspiro del invierno contra su piel. Armándose de valor, dejó que sus dedos se deslizaran hacia el otro lado. Un frío que le invadió hasta los huesos, tan intenso y repentino que la hizo jadear. Se le erizaron todos los pelos del dorso de los brazos. Clarion retiró la mano de golpe y sopló aire cálido en sus palmas ahuecadas. Bueno, ahora no tenía ninguna duda sobre su incapacidad al cruzar. Aún así, el escozor la dejó algo exultante. Nunca había sentido nada parecido. Otro destello de movimiento atrajo su atención. Esta vez lo pudo ver claramente. Un débil resplandor plateado que brillaba en la oscuridad. ¿No pensó un aura? La luz espectral envolvía una sombra que se desprendía de su propia noche. Clarion retrocedió unos cuantos metros. Era el monstruo. «Quédate atrás». Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, la sombra se hizo visible. ¿Ok? Vamos al siguiente capítulo porque en este video no nos alcanzó. Vamos, acompáñenme.